Las agencias de inteligencia utilizan espías. Dependen de la comunicación encubierta, o COFCOM, para recolectar e intercambiar información secreta. Intentamos hacer nuestras comunicaciones tan indetectables como sea posible. Eso es COFCOM. Mediante la microfotografía, toman instrucciones y las reducen al tamaño del punto final de una oración y se las envían a la gente. Actualmente es posible modificar una cadena de ADN para que contenga un mensaje. Es el corazón de la comunicación encubierta lo que realmente permite una exitosa operación de espionaje. En este episodio revelaremos los métodos más importantes para que los espías operen exitosamente. La capacidad de usar sistemas encubiertos que no puedan ser detectados por el enemigo para comunicarse con sus supervisores. Buzones secretos, esteganografía digital, aparatos de ocultamiento y las capacidades al parecer ilimitadas de la red mundial. Keith Melton es un autor, historiador y experto en aparatos y tecnologías clandestinas reconocido internacionalmente. También es el celoso protector de la mayor colección de artefactos de espionaje del mundo. La comunicación encubierta, o COFCOM, es el ingrediente esencial del espionaje. Hay espías que roban secretos, hay supervisores que los dirigen y necesitan obtener esos secretos para enviarlos a analizar, pero el vínculo entre ellos es cómo hacerlo de manera encubierta, en secreto y sin ser atrapados. Uno de los métodos más confiables para transferir información secreta son las reuniones en persona, entre un agente y un oficial de inteligencia. El intercambio de materiales está garantizado. Las conversaciones pueden tocar temas urgentes, pero también son lo más riesgoso. Estoy renuente a dártelo, porque todo es confidencial. Así que te dejaré verlo, y puedes tomar todas las notas que quieras. Pero tienes que hacerlo hoy. Ahora, si esto cayese en las manos equivocadas... John Sano, oficial de la CIA y director encargado del Servicio Nacional Clandestino, conoce estos riesgos personalmente. Si no puedes asegurar que no estás vigilando una reunión, podrías poner en peligro a la gente con quien te reunirás. La brecha es cuando mucho de algunos segundos. Doblas una esquina o conduces por un callejón sin salida. Y tienes muy poco tiempo, solo algunos segundos antes de que la persona que te sigue a cierta distancia haga ese giro también. Las reuniones cara a cara con un agente son un desafío para los oficiales de inteligencia. Otro es el intercambio de información secreta con un agente sin reunirse directamente. Una de las técnicas usadas hoy, que data de la Segunda Guerra Mundial, es el buzón secreto. En el caso del buzón secreto, un agente y un oficial de caso, ambos conocen un lugar en particular que cada uno sabe que si recibe una señal, entonces habrá un paquete, habrán dejado material en cierto lugar. Así que una vez que recibe esa señal, el agente va al lugar y recupera el documento. Los escondites para el buzón secreto vienen en todas formas y tamaños. Podría ser tan simple como un ladrillo hueco que pueda contener dinero o una roca falsa que puede ocultar información. Incluso se han usado ratas muertas con mensajes ocultos en su interior. El
buzón secreto era el método de comunicación encubierta preferido por Robert Hansen, el exagente del FBI que se convirtió en espía ruso. Hansen era muy listo, porque él combinaba el conocimiento de un oficial de contrainteligencia con técnicas tradicionales de espionaje. Sabía usar buzones secretos muy efectivamente, sabía seleccionarlos y luego agregó componentes digitales. En 1998 envió un disco por correo a la KGB que parecía estar vacío, pero que contenía un mensaje oculto. Al usar un procedimiento llamado modo de 40 pistas, reformateó el disco para que tuviese una capacidad ligeramente menor a la usual, para que los mensajes secretos pudiesen ocultarse en el área perdida. También usó un computador de mano Palm 3 para comunicarse con el sucesor de la KGB, el SVR. Le dijo a la KGB o a la SVR en esa época: piensen en el futuro. Podría hacerlo todo y comunicarme con ustedes de forma inalámbrica sin tener que usar un buzón secreto. Así que un agente que combine técnicas digitales con las técnicas clásicas es una pesadilla para un servicio de contrainteligencia. El día que fue arrestado, Hansen estaba usando un buzón secreto que supuestamente utilizó más de 20 veces, ubicado bajo un puente del parque Foxtown, en Viena, Virginia. Era un paquete con 7 documentos secretos del FBI, una carta codificada para el SVR, en un disco de computador, todo envuelto en una bolsa plástica negra de basura que contenía sus huellas digitales. Después de dejar el paquete bajo el puente, regresó a su auto y encontró al FBI esperándolo. Operando como un infiltrado dentro del FBI, Hansen espió para los soviéticos y los servicios de inteligencia rusos por 22 años. Recibió cadena perpetua por sus actividades de espionaje contra Estados Unidos. Aunque los espías como Hansen usan buzones secretos para la comunicación encubierta, actualmente muchas son digitales e inalámbricas, como Hansen predijo en la década de 1990. Podrías tener un buzón secreto digital oculto dentro de una roca hueca, y esa roca podría estar en un parque o al lado de una carretera, y podrías simplemente conducir o caminar por allí, y al pasar tienes tu celular y presionas transmitir. Y usando Bluetooth, transmites la información de modo inalámbrico desde tu teléfono hasta la roca, a 6 metros de distancia. La roca a su vez recibe la información y la transmite, y te envía una confirmación o podría enviarte instrucciones de vuelta. Al día siguiente, alguien de la embajada simplemente da un paseo con su perro y toma otra ruta a 20 metros de allí. Tiene la mano en el bolsillo y usa su celular para descargar los datos ocultos y te envían una nueva misión. La roca espía fue usada en 2006 por la agencia de inteligencia británica, el MI6, como un método para comunicarse con un grupo disidente en Moscú. Los rusos se enteraron de ello y crearon un complejo sistema para buscar otras rocas espías en Moscú. El aparato que crearon es un detector de conexiones no lineales que una mujer usaría bajo su brasier. Ella empujaba un coche de bebé por allí e iba buscando las rocas. Uno de los objetivos principales de los servicios de inteligencia es brindar tecnología que ayude a los espías a obtener la información de modo más eficiente y luego hallar modos de pasarla sin poner en peligro al espía. El oficial de la CIA, Robert Wallace, pasó 33 años reclutando y supervisando agentes foráneos. También fue director de la Oficina de Servicio Técnico de la CIA. Esta oficina es conocida como la OTS. De hecho, es una de las oficinas más antiguas de la CIA. Se creó originalmente en 1951. La OTS fabrica todos esos magníficos artilugios, espías, los disfraces, las armas especiales, el equipo de comunicación encubierta. Todas esas cosas que quienes conocen las películas de James Bond le atribuirían a Q.
quienes trabajaban para mí eran Q, los ingenieros, los científicos, los técnicos, los artesanos. Todos ellos hicieron cosas notables durante la historia de la ODS y continúan haciéndolas hoy. El oficial de operaciones técnicas de la CIA, Ray Park, fue responsable por crear dispositivos de comunicación encubierta. Durante la guerra revolucionaria, George Washington tenía una red espía llamada el Anillo Cooper. Se enviaban mensajes, a veces en escritura secreta, a veces en cartas abiertas. Decían, 47 se reunirá con 16 en 32. Y los agentes del Anillo Cooper recogían esas cartas y las entregaban en el cuartel general de Washington. Así que era solo un caso de escritura secreta e información que estaba oculta en lo que, de otro modo, era una comunicación inocua. La policía secreta de Alemania Oriental también utilizó la escritura secreta para la comunicación encubierta, usando luz ultravioleta de diferentes longitudes de onda. Los agentes recibían bolígrafos con tinta especial, que solo era fluorescente al ser vista bajo la luz ultravioleta de una longitud de onda específica. De otro modo, la escritura permanecía invisible. La escritura secreta para el espionaje sigue existiendo en el mundo digital actual. Logras una técnica similar con lo que se conoce como esteganografía en la información digital. Las personas han ideado modos de añadir a las imágenes hojas de cálculo u otros documentos digitales, datos que están ocultos y son desconocidos. Podría estar en Internet. Podrías usar un sitio de Internet para publicar la foto de una flor, por ejemplo, y en esa flor ocultaste un mensaje o un reporte. Comunicarse en secreto con alguien ocultando esa comunicación dentro de datos se conoce como esteganografía digital. Si preguntas cuántas imágenes se envían por Internet cada día, nadie tiene la menor idea en el mundo, porque se transmiten millardos de ellas. Si un espía que roba información puede codificarla primero, ponerla en forma digital, ocultarla en una imagen o en un archivo musical, ocultarla en un documento Word y transmitirla, se puede usar un canal o publicarla en un sitio web que no esté siendo analizado ni observado por un servicio de inteligencia. Es muy probable que nunca sea detectada, nunca sea examinada y por tanto sería efectiva. Los agentes de inteligencia también aprovechan los avances logrados en la fotografía como un método para que los espías realicen comunicación encubierta. El agente supervisor del FBI, Gerald Richards, fue jefe de la unidad especial fotográfica y la primera microfotografía real se hizo a mediados del siglo XIX y de hecho para 1900 se volvió casi una forma de arte porque uno de los retos era cuántas Biblias podías poner en una pulgada de película. Biblias enteras. Un micropunto es la miniaturización en película de una fotografía o página mecanografiada, que es reducida al menos a una potencia de 100 a 1. Y esto realmente era microfotografía, pero durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes decidieron usarla como un método de comunicación. Lo que hacían básicamente era tomar instrucciones y reducirlas al tamaño de un punto, el punto final de una oración, y enviarlas a la gente.
La tecnología moderna ha llevado los micropuntos y la esteganografía incluso más allá, gracias al desarrollo de una técnica nueva para realizar espionaje a nivel molecular, ocultar mensajes encubiertos en el ADN humano. Hoy es posible tomar y modificar una cadena de ADN para que ésta contenga un mensaje. Usando esta técnica, el remitente crea una cadena única de ADN que solo el destinatario correcto puede aislar y leer de entre millones de cadenas similares. Podrías hacer que contenga una contraseña. Podrías producirlo y generar múltiples copias. La tecnología para hacerlo existe. La comunicación encubierta también se logra mediante una libreta de un solo uso, empleada por primera vez por el servicio diplomático alemán en los años 20 y más tarde adoptada por los británicos en 1943. El remitente y el destinatario poseían una libreta idéntica de códigos, y cada una era usada para codificar un solo mensaje, y luego era destruida. Las libretas de un solo uso básicamente se producen al azar. Contienen números aleatorios, así que no hay ningún patrón en los números, y esos números se colocan usualmente en libretas. Cada página de la libreta tiene una lista de dígitos, usualmente en grupos de 5 números, y son usados como base para un código que codificaría y luego decodificaría un mensaje. Usarías cierta rutina de sumar y restar esos números para obtener una letra alterna. Digamos que la A, al codificarla, resultaría ser una G. La siguiente vez, digamos que tienes una segunda A en la palabra y resultaría ser una Z. Cuando transmites esos números, la persona que los recibe debe tener la misma libreta de un solo uso y los codifica en reversa. Los decodifica y obtiene el mensaje real, pero la conclusión es que si se hace bien y no se repite, es básicamente algo indescifrable. Indescifrable. A menos que una agencia de inteligencia rival obtuviese una copia de esas libretas, en cuyo caso el mensaje se vería comprometido. El oficial William D. Murray dirigió las operaciones de campo en varias locaciones en el extranjero durante su carrera de 36 años en la CIA. Usamos comunicaciones de corto alcance con los agentes, que era un aparato que se camuflaba para parecer otra cosa y que le brindaba a la gente un modo de enviar un mensaje rápido. Usualmente tomas un mensaje o lo escribes, lo pones en cierto tipo de formato y en cierto momento y lugar presionas un botón y el aparato envía lo que se conoce como una transmisión rápida, que era solo una señal muy veloz, casi lo que hoy llamaríamos un mensaje comprimido, y con suerte es recibido por alguien autorizado para recibirlo, usualmente muy cerca, porque lo que intentas evitar es que alguien capte la señal y la triangule. El SWAC fue un método favorito de comunicación encubierta para muchos espías de alto perfil, incluyendo al doble agente y oficial del GRU Dmitry Polyakov, de nombre código Top Hat. Scotty Skosko fue oficial de operaciones, jefe de estación y jefe de división para la CIA, y uno de los supervisores de Polyakov. Un caso como el de Polyakov, un caso importante de esa magnitud que duró muchos años, debía involucrar a varios oficiales de caso. No debes usar al mismo oficial que aparece una y otra vez. Probablemente tuvo media docena de supervisores. Skosko, junto a la oficial de la CIA y supervisora de Polyakov, Sandy Grimes, observaron cómo Polyakov ascendía de rango en el GRU soviético.
que llegó el cable de Delhi diciendo que acababa de convertirse en general, fue como Navidad. Fue Navidad para él y también para nosotros. Su acceso mejoró notablemente, no solo por ser general, por tener el rango de general, sino porque eso le dio acceso al resto de los generales, a ese pequeño grupo del GRU. Y por tanto, basándose en su rango, en su posición, se volvió una mina de oro para nosotros. Polyakov pudo apoderarse de documentos soviéticos ultra secretos que revelaban las fuentes tras datos estadounidenses sobre misiles soviéticos, capacidades nucleares y objetivos químicos y biológicos. Sus supervisores tenían la responsabilidad de asegurarse de que Polyakov contase con los mejores aparatos de comunicación encubierta. Usamos una radio tocadiscos como aparato de ocultamiento con Polyakov, una caña de pescar. Y creo que el mango era de corcho, era un mango pequeño y hueco, y él podía poner su equipo allí, y esa cosa se desmoronó. Es decir, se desmoronó. Él se molestó, se sintió realmente molesto. Así que comenzamos todo de nuevo. La OTS logró corregir el diseño y hacer que funcionase. La caña de pescar era básicamente un alambre de antena que podía captar señales encubiertas. Cuando la metía en el agua, simplemente estaba captando otra señal acústica de alguien a 400 metros río arriba, que enviaba una señal y ambos estaban hablando o murmurando, y de hecho se comunicaban y hablaban mediante una señal bajo el agua. ¿Qué posibilidad hay de que descubran eso? Es realmente baja. Pero el mejor, sin duda, era llamado UNIC, y la OTS lo llamó Buster, y fue desarrollado específicamente para Polyakov. Y lo que podía hacer Polyakov con esta pequeña unidad, tenía un teclado cirílico y él escribía sus mensajes. Estos entraban a esa cosa. Luego él subía al tranvía, pasaba por la embajada estadounidense y presionaba un pequeño botón. Eso enviaba una transmisión rápida de 2,4 segundos o algo así. Y la estación receptora le respondía. Y Polyakov estaba feliz con él. Dijo, finalmente, los chicos del centro lo hicieron muy bien. Se notaba que era un buen trabajo, sí, y fue revolucionario. Para finales de los 80, y con más de 25 años de servicio para la CIA, Polyakov comenzó a sospechar que estaba siendo vigilado por la KGB. La reunión final con él se realizó en su departamento en el complejo de la embajada soviética. Fue su idea, ciertamente no mía. Probablemente nunca estuve más asustado en mis 40 años de carrera. Pero entramos y me sorprendió ver que todas sus posesiones habían sido empacadas y apiladas en una pirámide en medio del piso del recibidor. Le dije, ¿qué ocurre? Y él dijo, ¿quién sabe qué podría pasar? Ahí comenzó a preocuparme que tal vez a él le preocupase estar bajo sospecha. Y le dije, si tienes alguna duda sobre tu seguridad, te debemos la oportunidad de sacarte de aquí y llevarte a nuestro país. Y fue la única vez que lo vi alterarse y perder un poco la calma. Dijo, no estoy haciendo esto por tu país, lo hago por el pueblo ruso, por lo que esos bastardos del Partido Comunista
han hecho a mi país en los últimos 60 años. Y esa fue la primera vez que supe cuál era su verdadera motivación. Fue un momento muy revelador. La intuición de Polyakov era correcta. Mientras él trabajaba para la CIA, el infiltrado del FBI Robert Hansen trabajaba para los rusos y le dio al GRU información sobre una posible fuente del FBI llamada Polyakov. Más tarde, Aldrich Ames, el espía ruso de la CIA, confirmó esa información y puso el último clavo a su ataúd. Polyakov fue aprehendido, investigado e interrogado por el GRU de inmediato. Procedió a hacer una confesión completa. Fue enviado a prisión y fue visitado 1 o 2 veces por su familia. Y luego se perdió de vista. Fue ejecutado en el 88. Se dice que Polyakov fue uno de los más grandes espías de la Guerra Fría y uno de los más perjudiciales para la inteligencia soviética. El éxito de Polyakov se basó en los artilugios espías para comunicación encubierta, que como la caña de pescar, a menudo son escondidos en objetos cotidianos. Uno estaba oculto en lo que parecía ser una lámpara común. Uno de los sistemas interesantes de COFCOM era que tenías a un agente que ahora era parte de una delegación que visitaba tu país. Se hospedaría en un hotel en su propia habitación. Bien, simplemente tomas las lámparas comunes a todas las habitaciones del hotel y las modificas. De hecho, lo que hay allí es el equivalente a un monitor de bebés. Pero en lugar de transmitir una señal, esta pasará por el circuito eléctrico. Y hay un oficial técnico en otra habitación, tal vez en otro piso, que tiene una lámpara igual. Y puede simplemente acostarse y tener una conversación. Del lado del oficial técnico, por supuesto, están grabando. Es un sistema SRAC excelente. Era un modo de poder comunicarse sin exponerse. Intentábamos hacer que nuestras comunicaciones parecieran otra cosa, o al menos ponerlas dentro de otro tipo de aparato y hacerlas tan indetectables como fuese posible. Y eso es COFCOM. Evolucionaba constantemente, trabajábamos en ello. Otra oportunidad para las comunicaciones secretas usando SRAC funcionaba con tecnología satelital. La CIA en algún momento, a finales de los 70, dijo: debemos crear un modo en que los agentes se comuniquen con satélites. Y crearon las pajareras. La pajarera era básicamente un maletín con una antena satelital incorporada en la tapa. Lo llevabas a un lugar, usabas una brújula, lo alineabas, abrías la tapa y en cierto momento, cuando el satélite pasaba, presionabas un botón y enviabas tu señal al satélite. Hoy en día, para el corto alcance, podrían usar Wi-Fi, podrían usar Bluetooth, computadores en internet, de un punto muy cercano a otro. Tal vez 2 computadores ubicados lado a lado para transferir esa información, pero eso sería lo que usaríamos hoy. Lo que hace que todo sea desafiante hoy es que la misma tecnología puede ser comprada en Amazon por unos $350. Puedes ir a cualquier parte del mundo con este aparato de $350 y puedes enviar un mensaje de texto a un satélite. De muchos modos, eso puso las herramientas de los servicios de inteligencia nacionales modernos al alcance de cualquiera. Terroristas, hackers, disidentes, naciones rebeldes, países que no pueden costear su desarrollo. Si tienen una tarjeta de crédito y acceso a internet, pueden comprarlo. Fiat. 27 de junio de 2010, 10 espías rusos son arrestados en un caso muy publicitado, de nombre código
Operación Historias de Fantasmas es un claro recordatorio para los miembros del mundo de la inteligencia de que los espías rusos aún trabajan activamente en suelo estadounidense. Historias de Fantasmas es el nombre código de una de las operaciones de contrainteligencia de más larga duración en Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó al menos en el año 2000, tal vez mucho antes, y finalmente rastreó a 10 ilegales rusos que estaban en Estados Unidos bajo falsas identidades. Eran oficiales de inteligencia del SVR y vivían como estadounidenses comunes. Literalmente eran los espías de al lado. Muchos de los ilegales rusos del SVR se establecieron en Estados Unidos usando identidades robadas y llevando vidas normales, casándose, comprando casas, criando hijos y asimilándose en la sociedad estadounidense. Estaban comprometidos a largo plazo para desarrollar fuentes de información en los círculos directivos de Estados Unidos. Para reportar a Rusia usaban varios sistemas de comunicación encubierta. El equipo de Historias de Fantasmas usó casi todos los medios de comunicación encubiertos disponibles entonces, incluyendo escritura secreta, tinta secreta. Recibían mensajes de voz codificados de una vía mediante frecuencias de radio regulares. Usaban esteganografía digital para ocultar sus mensajes en fotos de flores que publicaban en internet. Descargaban imágenes de flores y recuperaban imágenes de ellas. Entre los más interesantes estaban los sistemas usados por uno de los 10 rusos llamada Anna Chapman en 2010. El SVR desarrolló un sistema para ella que usaba su computador portátil. Ella iba a un Starbucks o a una cafetería, se sentaba junto a la ventana y ella activaba una red inalámbrica específica integrada al sistema operativo de Windows de su computador. Era un sistema que Microsoft ideó años antes. Digamos que hay dos miembros de la misma familia que quieren jugar un juego desde habitaciones diferentes. No tenían que conectarse a Internet. Esto de hecho fue antes de Internet. Simplemente podían usar la característica inalámbrica y crear su propia intranet entre ellos. Pero esta nunca se conectaría a Internet. Ana activó eso. Su contacto estaba estacionado en un auto a 50 metros de allí. No tenía contacto personal con ella. Ella sencillamente abría su computadora, activaba el archivo y este se sincronizaba automáticamente con un auto a 50 metros de allí. Cualquier carpeta que ella arrastrase a la carpeta conectada sería automáticamente codificada y enviada por ese túnel cifrado al auto a 50 metros. Virtualmente imposible de detectar. E incluso si era detectado, estaba codificado. Es un ejemplo de cómo un sistema puede usarse para comunicarse y pasar muchos datos sin ningún peligro para el agente. Una de las grandes ironías de esto es que Ana era una agente torpe. Es extraño ver fotos de una espía rusa parada y sosteniendo su computador en alto, asegurándose de tener comunicación con un auto a 50 metros de allí. La debilidad a menudo no es la tecnología, sino el agente. La inteligencia estadounidense vigiló día y noche a muchos de los ilegales, incluyendo a Anna. La habían entrenado para que si alguna vez recibía una llamada y usaban el nombre código Ilya Fabrichnikov, esa sería la clave para saber que esa llamada provenía directamente del servicio y que debía seguir las instrucciones de esa persona. La persona llamó y dijo: me llamo Roman, soy amigo de Ilya Fabrichnikov y debemos reunirnos de inmediato.
Chapman se reunió con Roman en un Starbucks local y le habló de los problemas técnicos que tenía con su computador. Y Roman, muy astutamente, dijo: oh, bien, si crees que hay un problema con el computador, ¿por qué no hacemos que algunos de mis amigos en la estación le den un vistazo? Son muy buenos en eso. Y Ana dijo: oh, sería maravilloso, pensando que se había librado de ese computador. Así que le dio al agente encubierto del FBI su computador para que lo revisaran. Él le dijo a su vez: Ana, necesito que hagas algo. Le pidió entregarle un pasaporte a otro agente y dejar una señal de que la misión se había cumplido. Ella no solo entregó su computador, sino que accedió a entregar el pasaporte. La razón para esto fue que, a pesar de que Ana había estado allí para entonces por 6 meses, no tenían evidencia directa de que hubiese violado la ley. Pero al acceder a un comportamiento de conspiración, aceptar el pasaporte y hacer eso, ahora sí podían acusarla de un crimen. Se dijo que si Ana no hubiese sido arrestada, pudo haberse convertido en una de las espías más peligrosas para Estados Unidos. La razón era su acceso. Podía pasar por cualquier puerta y cualquier secretaría. Los hombres siempre estaban dispuestos a darle tiempo y una entrevista. Y había desarrollado un patrón y un discurso para su negocio. Era básicamente un reclutamiento. Estaba intentando hacer amigos y ascender en el escalafón social. Hoy, la diversidad de canales por los que puede enviarse un mensaje encubierto ha explotado, en especial con el auge de las aplicaciones de redes sociales. En tu teléfono tienes múltiples aplicaciones disponibles para la codificación de punto a punto. Tienes WhatsApp, tienes Telegram, tienes una variedad de sistemas. Todos ellos están codificados. El gobierno tiene enormes problemas y en algunos casos no puede romper este código. Pero hay otros modos que son complejos y frustrantes, como los juegos digitales. El Tom Clancy Rainbow Six Warrior, Halo, Fortnite, Minecraft, donde los miembros cooperan y se comunican como parte de un equipo. Bien, el mismo canal puede usarse para la comunicación encubierta. Otra solución alterna para la COFCOM vía Internet es Tor, las siglas de el router cebolla en inglés. Inicialmente fue una red mundial de servidores desarrollada para la Marina de Estados Unidos, que permite a las personas navegar en Internet anónimamente, pero también es un modo de acceder a la red oscura. 2/3 de Internet están en lo que llaman la red oscura. La propia red oscura es usada por personas que buscan pornografía, es usada por traficantes de drogas, es usada por hackers. Allí es donde compran las herramientas que usan para entrar a los computadores de otros. Allí es donde venden sus mercancías. Tor es solo el modo de acceder a eso. La red Tor disfraza tu identidad moviendo tu tráfico a través de diversos servidores Tor y codificando ese tráfico para que no sea rastreado hasta ti. Cualquiera que lo intente vería tráfico procedente de conexiones aleatorias en la red Tor, en lugar de tu computador personal. Es una herramienta usada por redes terroristas en todo el mundo. ISIS se comunicó vía Tor y las redes sociales en los ataques de París de 2016, usando aplicaciones como Telegram, que comunicaban sus mensajes con seguridad a otros miembros del grupo involucrado en ese ataque. Los operativos de inteligencia constantemente tienen que adaptar sus estrategias para enfrentar los cambios más recientes de la tecnología. Si eres un servicio de contrainteligencia, ¿cómo sabes en dónde buscar? ¿Por dónde empiezas? De muchos modos, las posibilidades favorecen a la gente. Y como creen los rusos, si sigues tus técnicas espías, nunca te van a atrapar. Y eso casi siempre es cierto. El futuro de las operaciones
clandestinas es digital. Algunos de esos códigos son virtualmente imposibles de descifrar y por eso atrapar a los espías será mucho más difícil, pero también para ellos atraparnos será más difícil. Pero sí, este es un mundo digital. Si ves a las operaciones clandestinas como si fuesen un cuerpo, es el corazón de la comunicación encubierta el que realmente hace la diferencia entre tener o no un espía exitoso o tener o no una operación de espionaje exitosa.